Reciban nuestra más cordial bienvenida al segundo Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Hoy tenemos la grata presencia de Atilio Doreste, de España. Él nació en Las Palmas en el año 1964. Caminante, artista plástico, fotógrafo y fonografista. Profesor titular del Departamento de Pintura y Escultura de la Universidad de La Laguna. Generalmente su actividad artística e investigadora se centra en el paisaje y el territorio. Director de los proyectos Grupo Taller de Acciones Creativas, Arte, Natura y Paisaje, Proyecto Sonar, CC, Mapa Sonoro de Canarias, Laboratorio Editorial Canario, Auriculab, Laboratorio de Arte Sonoro, Auditorio 15 Sillas y Aula Cultural de Fotografía y Fonografía. Funda el Grupo de Investigación Interuniversitario Taller de Acciones Creativas, a partir del cual organiza diversas becas de paisaje y workshops de fotografía de alcance nacional. Se incorpora al Instituto de Investigación Social y Turismo, así como a la Agencia Canaria de Investigación. Desarrolla proyectos de investigación competitivos relacionados con el paisaje, la edición y la fonografía, Mapa Sonoro de Canarias, el Laboratorio Editorial del Paisaje, el Laboratorio de Arte Sonoro Auriculab, Auditorio 15 Sillas y Aula Cultural de Fotografía y Fonografía. Sus obras han sido radiadas en importantes programas internacionales especializados y ha publicado sonando en espacios y net labels como La Escucha Atenta, Audio Talaya, Sonic Terrain, Sonospace, Greenfield Recordings, Goldsmith University, Limerick University, Mute Sound Records, Very Quiet Records, Sonic Terrain, Trimphone Sonic Field, RIR, Zeppelin Expanded, Sonospace, Mute Sound Records, Plus Timbre, Budish on Fire, Barrilete Cósmico, Post Global Records, Willesden Green Library, Centro en Londres, Sonic Waterloo Festival de Londres, Centro Santa Mónica Barcelona, CEPA EMS, Electron Music, Phil Finken Estocolmo, Festival Radical DB Etopia Zaragoza. Residencias artísticas y festivales como son Scarpia Córdoba, Speed of Sound de Palermo, Euphonic Lopati en Delta del Ebro, Paisaggi Migranti, Penavili, Sonic Waterloo de Londres, BICC en Visby, Siems en Estocolmo, Solar de Tea, Espacio de las Artes de Tenerife y Sound Iris en Oxford. Atilio Doreste nos va a brindar la conferencia titulada Eterno viaje a lo tangible. Leo la sinopsis. Fuentes y contexto del trabajo personal. Aspectos relevantes del proceso creativo sonoro y su estado del arte. Contextos, ejemplos y circunstancias en relación al azar y el buen fracaso. Así que, Atilio Doreste, te damos las gracias de nuevo por tu presencia y tu saber en este segundo Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Vayan tus palabras por delante y todo lo mejor para tu desempeño. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Hoy estoy convocado un poco aquí para que les pueda enseñar algo de mi trabajo a nivel de artista sonoro. Y curiosamente resulta algo no perfecto para mí. Ustedes saben que yo vengo desde las artes plásticas y mi visión siempre ha sido y será como un pintor. Sin embargo, por el devenir de las cosas he terminado siendo conocido y ejerciendo mi actividad en alguna función relativa al sonido, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo no presento aquí estas piezas como la única versión de mi trabajo, ni tampoco como una manera perfecta. No es mi idea
servir de ejemplo para nadie, ¿no? Porque al fin y al cabo yo lo que les manifiesto a ustedes realmente es como una experiencia basada perfectamente en el fracaso, ¿vale? El ir fracasando es lo que a mí me ha enseñado en la vida a entender primero cómo es mi medio, cómo es mi propia sensibilidad, cuál es mi metodología más ajustada, y muchas veces ir por donde quiere ir uno no es el camino perfecto, ni siquiera el ir directo a la cosa. De tal manera que he ido aprendiendo que ese contexto creativo que se genera es como una especie de cartografía intangible, ¿no? Y es una cartografía que se lee desde cualquier dirección, ¿vale? Veremos como el artista es importante vivir en el momento presente, ¿okay? Y sin embargo los tiempos y las sensibilidades son muy relativas, no son como nos han enseñado, ¿vale? Nos han enseñado siempre que, pues, que el tiempo es muy importante, y tener productos y tener resultados objetivos y prácticos. Pero por otro lado, la vida te enseña a que el tiempo realmente es un arte, el arte es el tiempo, y el tiempo es muy relativo. Es más importante que tú sepas parar el tiempo, que el tiempo te lleve a una deriva destructiva, alocada, y que te va a alejar de ti mismo, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que van a rondar este trabajo que ustedes pueden luego consultar. No quiero hablar tanto de autores y referencias históricas, pero sí que sepan, y si quieren profundizar en el tema, que hay algunas líneas fundamentales, ¿no? Que pueden, pues, buscar bibliografía, etc. Está la tan conocida práctica del andar, ¿sí? Práctica estética, por cierto, es muy importante, se le nombra mucho a Francesco Carreri. También en este sentido las famosas caminatas Dada o la actitud flanera ante la vida, el caminar sin ningún objetivo concreto, ir tomando decisiones, eso se ajusta mucho a ese concepto de estar en el lugar, en el momento. Luego todos los aspectos que tienen que ver con el sound walk, que tienen que ver con el walking, en cierta manera van a ver algo que se les recuerda al andar, aunque siempre digo que a mí el andar, yo suelo huir del andar, ¿no? Me parece a veces demasiado pretencioso. Siempre mi actividad resulta de una experiencia más natural, más cotidiana para mí, ¿no? No, sin ninguna pretensión casi. La experiencia de la escucha del paisaje, del silencio, de la atención, de la escucha atenta, ese concepto. La idea del paisaje modificado, personajes como Agnes Nice, Murray Seffer, etcétera, ¿no? Los aspectos de la importancia de la ecología acústica, del tema medioambiental y todo esto, aunque no de una manera directamente en mi trabajo, pero sí está ahí, de cierta manera que en la forma en que yo comento los paisajes abandonados, o la transformación de la escucha, o la invasión del sonido frente a la bioecología, etcétera, pues eso sí está ahí de alguna manera, aunque no lo menciono directamente, ¿no? Esa conciencia del escuchar, la composición, el sound design, que aunque no les hablo aquí en esta ocasión, pues ha derivado en una práctica de composición electroacústica, que en otro momento podemos hablar de eso, la arquitectura, la resonancia de los espacios, etc., ¿no? El discurso del tercer paisaje, que pueden indagar en esa línea, todo el tema de paisajes abandonados, los restos del territorio, la idea del no lugar. Pueden buscar en internet no lugar, entre comillas, y le van a salir autores muy significativos, artistas, antecedentes. No les estoy explicando nada nuevo, ¿okay? Y luego, finalmente, la idea de la intervención, la performance. De eso sí van a ver muchos ejemplos, ¿no? La muestra escénica, la improvisación in situ, la acción poética y todo lo que tiene que ver con la música experimental, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva de pintor, la experiencia, ¿qué es lo que me trae? A mí, no sé si les he hablado muchas veces a los alumnos que están aquí de pintura, la importancia de separarse y descontextualizar la visión. Hay que tener una visión científica muchas veces y separarse de lo que tú estás viendo,
Porque la experiencia inmersiva y total nos llena de información y nos confunde. Nosotros necesitamos una distancia para ver, para atender y por lo tanto para escuchar. Y desde ahí genera un marco, un contexto limitado que nos da un gran poder. ¿Vale? La experiencia inmersiva es abierta, es infinita, nos llena todos los sentidos. Pero si desde la visión, o en este caso desde la escucha, lo que estamos haciendo es, en cierta manera, mantener la cabeza fría para poder contrastar, pero también el corazón caliente para poder vivirlo. Y es difícil, por eso es difícil pintar, ¿no? Y por eso es difícil también el arte sonoro, ¿vale? Nos podemos volver locos con la técnica, con la experiencia, queremos llegar a la tecnología más allá y sin embargo todo es mucho más relativo. A veces más medios, más tecnología, más nos distancia de nosotros mismos. ¿Okay? No hay un medio mejor que otro. Ya como les decía antes, hay como un medio que se ajusta como un guante a nuestras necesidades expresivas o creativas, pero que además se va haciendo con el tiempo. Te va haciendo como un sastre que vas cosiendo y vas haciendo tu propio vestido. ¿Ok? Por eso les he puesto aquí la figura zen o la idea taoísta del vacío. El vaciarte, que es al fin y al cabo la escucha atenta, es parar el parloteo mental que tenemos constante, nuestra cultura nos mete, ¿no? Es separarnos del parloteo y observar las cosas objetivamente. Por eso es científico, porque tú contrastas, tú armonizas, tú eliges un fragmento y acotas el fragmento de tu experiencia. Y lo limitas también. Tú al separarte de esa ambición, de esa pretensión, que es lo que nos pasa muchas veces a los artistas, tenemos tanta pretensión que, como se dice vulgarmente, la cagamos constantemente. O sea, tenemos tanta intención y tanta pretensión que al final todo resulta aburrido, predecible, sobrecargado, lejos de la propia persona, del propio artista, ¿no? Entonces, esa influencia que desde la historia del arte tenemos oriental, ¿no? En el que tú te vacías, en el caso del Shodo o cualquier camino japonés, puedo decir el Kyudo o cualquier práctica de este tipo, siempre es importante tanto más el viaje que llegar al lugar. O sea, ya tú estás en el tránsito, ya estás dejando lejos, estás dejando la ansiedad. Yo puedo coger una moto potentísima, todoterreno, o un todoterreno 4x4 y ponerme en 5 minutos en la punta de la montaña, sacar toda la tecnología y representar el paisaje. Sin embargo, yo necesito el vaciarme de medio, de pretensión, ¿no? De tensión, y a veces... Pero eso no significa que no vaya viviendo. Por eso les decía, la cabeza fría, el corazón caliente. El ir viviendo, pero retrasando el culmen, ¿vale? Es como si fuera una historia de amor, ¿no? Vamos retrasando y gozando el momento de esa comunión entre el hombre y el paisaje, el hombre y el territorio. Entonces, es muchas veces más importante el paisaje que la ejecución, el proceso y el viaje y el caminar que la ejecución, que a veces es más largo lo uno que lo otro. ¿Vale? Esa les pongo alguna acuarela mía. En esta idea, la acuarela se presta mucho a explicar ese momento, esa cuestión de la impronta, de la huella. O sea, si yo no vacío, no puede haber huella. ¿Vale? De hecho, la acuarela parte de ese vacío blanco. Y lo que hacemos es ir hacia la sombra. ¿Okay? Vamos a ir velando hasta conseguir la imagen suficiente. La acuarela nos enseña que si nos pasemos de intención, de esfuerzo, pierde la expresión, pierde la pureza, pierde la finura, pierde la aguada, la textura, el grano. ¿Okay? Sin embargo, si estamos conscientes, no estamos con el programa mental, y estamos conscientes y atentos al momento, sabemos parar, sabemos tomar decisiones. Y en esa deriva funciona, en esa deriva del viaje, funciona porque tomamos decisiones
sin estar proyectados en el objetivo, sino estar en el aquí y en el momento que les estoy explicando desde el principio, ¿no? Esto es una serie de autorretratos en el que, si se dan cuenta, es un poco avance de lo que sería el trabajo sonoro, en el que se genera ese vacío intangible. ¿Okay? Estamos hablando de cómo en un proceso no tangible, y qué nos pasa a todos cuando podemos ser unos artistas increíbles, tener un montón de potencial, pero no lo llevamos a la tangibilidad, no lo llevamos al cuerpo, no sabemos. ¿Okay? Entonces resulta un viaje infinito, o sea, llegar a ese elemento concreto, de tal manera que va a pasar un momento que cuando consigas una pieza, en esa metodología de la deriva, de tomar decisiones, de vivir el presente, en que tú dices, pero ¿cómo he llegado a este punto? O sea, ¿cómo he hecho este objeto tan extraño, no? O sea, no sabes si realmente estás pintando o creando piezas o arte sonoro o objetos, no sabes si lo estás haciendo tú o lo está haciendo el paisaje a través de ti. ¿Sabes? Ese aspecto, esa sensación de choque sería un síntoma muy interesante de que el camino va bien. ¿Vale? Pues en este elemento vemos que esta serie iba sobre, eran autorretratos, con este momento era mi esposa, ¿no? Entonces era la parte del hombre y la mujer como esa representación de compatibilidad. Vemos que la experiencia sensible es completa, cuando es completa, es simultánea en nosotros y es inmersiva, estamos dentro del contexto. ¿Okay? Y el artista en este caso es separarse y verlo en una representación suficiente, justa, para poder contrastar. Entonces, yo pronto me di cuenta que en la pintura, ¿no? El vaciarte muchas veces era encontrar el ruido también, encontrar la trama, encontrar lo que se deshace, lo que se va desconfigurando en el paisaje, lo que se va integrando y en la medida que el tiempo va hablando también. El tiempo va convirtiendo todo en naturaleza, en cierta manera. ¿Okay? Y hasta incluso estos cuadros que son de gran formato ya aparecen como piezas metálicas en el que podemos decir que hay un aspecto, casi son las piezas que voy a hacer sonar más tarde, a base de golpe. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me interesa tanto de la imagen, tanto de la pintura, en esta separación y distancia que da la visión técnica? Como en su caso, los pintores tradicionales tenían esa visión extraña del contrapicado, ¿okay? O en nuestro caso como en Canarias, que por las condiciones del territorio nos es familiar ver una perspectiva hacia abajo, cenital. En este caso la isla de Tenerife, al tener el volcán, todo siempre para nosotros es muy familiar, que podría ser por ejemplo para un holandés, ¿no? O para un castellano. ¿Okay? Entonces esa visión distanciada, les decía, ¿qué me interesa? ¿Me interesa la imagen? ¿Me interesa el sonido? No, me interesa lo que no es la imagen y lo que no es el sonido. Me interesa el vacío que se genera, porque el resto, desde nuestra experiencia sensible, la tendencia es, de alguna manera, desde alguna empatía o de alguna intención nuestra de armonizar y de completar, rellenar esa parte que falta. Y ahí está la parte intangible. No sé si me entienden. ¿Vale? Me interesa del sonido. ¿Qué me interesa? Que he quitado la imagen. ¿Vale? Y de la imagen, ¿qué me interesa? Que he quitado el sonido. Y lo demás lo rellena el espectador. ¿Ok? Aquí estamos escuchando y ocurre muchas veces cuando oímos la radio y hacemos cosas en casa, estamos viendo la radio y nos generamos un mundo.
nosotros escuchamos este paisaje sonoro y no tienen imagen, pero sin embargo está en vuestra imaginación construir el relato. ¿Okay? Si yo les doy toda la información, este sonido se pierde en esa experiencia de la completa. Entonces, lo importante es quitar cuerpo al sonido. ¿Okay? Aunque vemos más tarde que el tránsito es a darle cuerpo. No sé, resulta un poco contradictorio, pero lo iremos viendo. Entonces, en este caso yo les explico, les doy información. Esto es una tradición que hay aquí en Tenerife que por las fechas de San Juan se llevan las cabras, los cabreros llevan las cabras a bañar. ¿Okay? Aquí tenemos la foto. Esto es una pieza. Podemos hablar del binomio foto-fonográfico. La foto tiene un valor artístico per se, es una pieza. El sonido también es una pieza. Bueno, se puede configurar en un archivo digital, en algo que está en internet, que está en mi ordenador, ¿no? Que está en mi biblioteca personal de sonido. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que nos explica la experiencia? Ambos son dos maneras, son dos vías, ¿ok? Que para mí, como les decía, lo importante es de la parte que se vacía. Nosotros como personajes o urbanitas occidentales estamos muy cosificados, o sea, tendemos a ver las cosas mucho desde ese punto de vista sólido, objetivo, cosista, etc., ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que más nos cuesta es lo que decía antes, no irnos perdiendo en la locura del tiempo, ¿no? El parar el tiempo. Entonces, sin embargo, yo les decía, el separar significa acotar. Ustedes ven esta imagen, yo es la composición que he elegido. En la fotografía, yo elijo los espacios y las áreas en las que encajo esa pieza y componiendo estoy creando. Y en la fotografía. Y en el sonido también. El sonido yo decido cuándo empiezo, cuándo acabo o dónde colocarme. ¿Vale? Fíjense que ahí había una cantidad de ruido. En este caso había un camión de la televisión con un equipo de electrógeno de estos haciendo un ruido horrible. Entonces busqué el lugar perfecto, que era en un muro en el que rebotaba el sonido, pero al mismo tiempo protegía de lo exterior. Esto se fue llenando de público. ¿Okay? Si se dan cuenta, ahí estoy grabando. Entonces, esa toma de decisiones es saber qué tenemos aquí, qué está pasando, qué es lo que quiero acotar, dónde me debería colocar, cuándo debería empezar a grabar, cuándo debería cortar, que necesito 3 minutos, grabo 10. Me van a salir un montón de mierda en medio. Me va a salir un tío que me va a venir a preguntar, ¿pero ¿y usted qué está haciendo? ¿No? Oye, ¿me explica para qué es esto? ¿Vale? No sé por qué, pero parece que hay una sensación de que todo el mundo tiene derecho a que le enseñes algo, ¿no? Entonces se te corta tu propia deriva y es algo con la que tienes que ir, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones para acotar y muchas veces es imposible, tienes que integrar lo que ocurre. Pero siempre es creativo, aunque parezca un registro simplemente de archivo, es algo creativo porque tú decides la composición. Tú decides dónde empieza y dónde acaba. ¿Vale? En ese sentido, de archivo, y vemos que, si ven las obras, los libros de Ana María Guasch, en el sentido de que la idea de archivo en el arte ya en las últimas décadas, en la última década es súper importante, ese concepto de archivo. Entonces, simplemente ir a cazar, ir a ser coleccionable, a obtener, a ir a la búsqueda de tener esa muestra, de tener ese registro, ya es una práctica artística y tiene una importancia per se. En este caso, pues cuando yo hice ese trabajo del mapa sonoro de Canarias, tenía ese aspecto. Entonces tienes el aspecto dentro de la experiencia, del archivo,
la parte científica, o la que te organiza, que tienes una foto de referencia, una onda, en la descripción, puedes poner los tipos de micrófonos, es tan importante. No es lo mismo usar un micrófono que otro, o una grabadora que otro, o una resonancia del espacio que otra, hay tantas variables, ¿no? En la medida que quieres ser científico o quieres trabajar en el aspecto antropológico del patrimonio, por ejemplo, en la idea de incidir sobre este famoso mandato de la UNESCO de que es importante la salvaguarda de lo intangible, ¿no? Entonces estamos hablando de una cuestión patrimonial. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué ha pasado? En este caso, aquí tenemos en el Parque Nacional del Teide, en un espacio que se supone que no debes pasar, hay un... ¿Cómo se llama esto? Estos agujeros en la tierra volcánica. ¿Eh? Una galería. Sí, como un tubo volcánico, una galería no es. Las galerías son para sacar el agua. Ahí hay los cuerpos de represaliados durante la guerra civil y todavía siguen ahí los restos. Y es zona militar y lo que ha hecho los mandos o no sé quién fuere, cerrar eso, ¿ok? Y poner una reja. Simplemente el hecho de yo ir allí y hacer resonar la reja, luego compartirlo por las redes, archivarlo o llevarlo a festivales, esa especie de intervención sonora, lo que hace, en cierta manera, lo que se busca es reactivar ese patrimonio, es como sacarlo a la luz. ¿Okay? Es algo simbólico, pero también es algo físico, elemental, que estás haciendo un ruido, a veces molesto, ¿no? Mi intención no es hacer algo armonizado, algo con música muy, ¿no? Con una composición que no resulta agradable, pues prácticamente son golpes, como si estuviera haciendo una obra ahí, ¿no? Cuando yo veo que ya estoy haciendo ritmo, se me va la mano a la tendencia al ritmo, a hacer música, yo ya me empiezo a cortar, empiezo a recular. Entonces, vemos que la cuestión perfecta del sonido no existe y la propia presencia del escuchante, en este caso en mi trabajo, se convierte en relevante. Ya no es el que veíamos, el field recorder que va con su blink y va con los auriculares y procura no salir, no hacer ruido sigiloso, se queda quieto, que al día siguiente estás molido porque te has pasado 5 horas sentado sin que se oiga el roce del anorak o la gota de lluvia en el abrigo o en el zapato, ¿no? Y vemos que, sin embargo, vamos a ver, es que es tan imposible, no me puedo ir a Islandia a grabar, a los bosques de Canadá, aquí estamos en una isla, hay aviones cada 5 minutos, traspasan los parques nacionales. ¿En qué barranco hondo te vas a meter que no oigas un perro ladrando? ¿Ok? O un coche pasando o un avión. Entonces ya dice, bueno, yo soy parte de ese paisaje sonoro, yo soy parte de la intervención. Entonces mi presencia forma parte de la pieza. En este caso, ya llegando a poco al estado de arte, el estado del arte en que ando ahora, en un trabajo para Oxford, para Sound de Aires, la gente de la universidad de allá, me dijeron que hiciera una propuesta, entonces yo les propuse algo así en español, se diría como los sonidos acolchados. Y sería el sonido del que escucha detrás de la pared, ¿no? Es un sonido que a veces no es inteligible. Estamos en una habitación del hotel, hay gente discutiendo al lado y se oye algo en la pared, ¿no? Entonces la propia pared acolcha el sonido. De tal manera que para mí la pieza se solidifica, se cristaliza, ese sonido, esa experiencia, en la propia pared, en la propia barrera. La pared es la pieza que resuena. Generalmente son tonos graves, ¿no? Murmullo, una especie de bla, bla, bla. Lo que, por ejemplo, en cine se le llama el wala wala. A veces vamos a grabar wala wala para luego meter en la secuencia. Y hay gente parloteando en un bar, en una cafetería, copas, vasos,
etcétera, ¿no? Entonces, ese Walla Walla, pero mirado desde lejos, desde esa visión de espía, ¿no? En este caso sí estoy separado, pero convierto el medium en la pieza. ¿Vale? Aquí tenemos esa representación del que escucha con el vaso, ¿no? O desde fuera, desde la distancia, con un micrófono direccional, algo que ocurre ahí. Algo, pero en el que nosotros tenemos que atender. Tenemos que bajar, tenemos que subir la precisión de nuestra escucha y es todo una amalgama. Y cuando ocurre algo, de repente se cae una bandeja, ¿no? O alguien sirve la jarra de cerveza, hay un pico. Y ese pico es tan importante, es tan descriptivo, es tan bello, ¿no? No es lo mismo que hubiera muchos picos. Es como un valle, de repente, ¡pam!, la montaña, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que pasa, los sonidos de tránsito que no son importantes. Eso también es música. Música desde el punto de vista arte sonoro, o música experimental, o bases, o archivos para una pieza electroacústica. El rum rum de la máquina, ese sonido industrial, metálico, gente que suben y bajan y hablan y conversan, hablan del tiempo. La música de ascensor, que no tiene nada y lo tiene todo, es una cosa melosa, envolvente, pero que para rellenar ese espacio, ¿no? Lo que pasa en el tránsito, los pasillos, las salas de espera, las oficinas, que hay una especie de sonido extraño con el zumbido de las máquinas, de la impresora, de la fotocopiadora y los teclados de los trabajadores, ese que tú tienes que atender y de repente todo lo que ocurre tan afilado, ¿no? Bueno, esa es una idea, ¿no? Esos espacios de tránsito, las máquinas expendedoras hacen una música preciosa, ¿vale? Y cuando viene alguien y saca un refresco, cómo cae la moneda, cómo cae el refresco, cómo se saca, cómo te da el cambio, eso todo es un estado perfecto del sonido, ¿no? En el sentido que no hay una pretensión del que escucha desde atrás, ¿vale? Entonces, yo les digo que, claro, la presencia es importante. Entonces, tú te das cuenta que tú eres el medio. Tú, físicamente, como la pared. Entonces, es importantísimo la actitud. Y la actitud no es algo de decir, ahora soy artista, me levanto, a las 9:30 empiezo a ser artista. Y después estoy un rato de artista, luego ya soy persona, o voy a la compra, o cojo el coche y me voy a ver a fulanito, lo que sea. Y después vuelvo a ser artista. No, es una cuestión de constancia, ¿no? De algo natural. No tiene que ser algo que nos cueste, que sea artificial. Entonces, por eso digo siempre, ante todo es la actitud. Y solamente tu actitud, aunque no suene nada, ya es una obra de arte sonoro. Yo en este caso, es una estación abandonada en Sicilia, Catalafimi me parece que se llama. Entonces simplemente el estar ahí, en ese lugar tan tenso, ¿no? Ya es una pieza de arte sonoro, ¿vale? Sí, es una imagen, pero para mí ya esa imagen es arte sonoro. ¿Okay? Esto sería también en un bosque, estos bosques famosos de la mafia siciliana, me ocurren todas esas historias. Pero que había ahí una especie de piedra trabajada paleolítica y había como una forma, agujeros en forma de oreja, que curiosamente me aislaban del ruido de la carretera que estaba más allá. Entonces, esa actitud ya es arte sonoro. No hace falta ni que encienda la grabadora, ¿vale? Ni que haga nada. Us convido a fer tot el que calgui per explicar bé tot allò que fem. Us convido a que no renuncieu a res i que siguem fidels a aquella idea que vaig expressar en la meva presa de possessió en aquest mateix espai, de fer les coses al màxim de bé, al màxim d'explicades i al màxim d'aplicades possible. Un govern de 13. Yo iba con la grabadora y yo mismo me convertía en una antena.
Y según me ponía, cogía un canal, que seguía otro. Entonces era increíble, porque yo era como un director de la emisora, ¿no? Entonces ese sería cerca en Barcelona. Yo le llamo como el recorte como una antena. El grabador, casi grabaciones de campo como una antena. ¿Se dan cuenta? Que al final se consolidan uno que está aquí y ahora y que está como el medio. Hemos hablado de las viajes del instante hacia lo tangible. Y además es que ustedes supieran lo que se siente cuando estás ahí, la sensación de impacto, el sistema nervioso, o sea, te vas con una tensión en la cabeza que te cuesta un rato, que notas como hay una alta frecuencia ahí, como que estás muy invadido. Y de ahí a la grabadora, el propio sistema electrónico de la grabadora se convierte en una radio. Sí, y las mismos micrófonos y el trípode también funcionan en la antena. Algunas veces puedo coger el trípode y ponerme así, está muy divertido. Sí, se oye con los auriculares. Se oye y se graba. En este caso decimos que es el ruido perfecto. El ruido, como lo veíamos en los cuadros, los cuadros de ruido, en el que se genera una trama, un drama, un fondo, un contexto, a eso me refiero con el ruido perfecto. El ruido perfecto es que no tienes la ambición, el que no busca la armonía, el que no busca la perfección en este paisaje que tenemos tan intervenido por el hombre. ¿Dónde vas a encontrar ese paisaje perfecto? Que no esté tocado. Y menos en Canarias, que prácticamente se convierte en una isla ciudad en cualquier momento, ¿no? En Tenerife, por lo menos, en Gran Canaria, etc. ¿Vale? La actitud, la intervención, el hacer resonar los lugares, el activarlos, desde luego, el grabarlos me permite tener el registro, me permite tener el archivo y la biblioteca necesaria para una posterior composición electroacústica o la integración de una pieza que puede ser de arte sonoro, escultura sonora o en lo que después les voy a explicar que vengo a llamar pintura sonora, que no se oye tanto. Pero los pintores muchas veces somos reacios a esa mezcla, pero si hay escultura sonora, ¿por qué no hay pintura sonora? Vamos a ver. Al final les pongo el ejemplo. Esta es la misma estación abandonada de Antigua. ¿Avanzamos? Bueno, en esa idea de intervención en el paisaje, esa cuestión performática, y tú convertiste también en la pieza, en la integración del paisaje o del territorio, está en ese que acabamos de ver, en que cualquier cosa puede ser un instrumento. Podemos hacerlo resonar y suena diferente en relación a diferentes variables, las materiales, la acústica del lugar, los medios de grabación, no es lo mismo que lo grabes con unos micrófonos de contacto, con otros binaurales, etc., ¿no? Entonces, hay una línea de trabajo que tú conviertes en instrumentos, pues, huecos de los árboles, por ejemplo. Yo les llamo encordados, o voy al bosque y hago unos encordados, veremos algunas imágenes, ¿ves? Voy haciendo encordados y ya esas cuerdas las hago resonar pues con arcos o simplemente como si fuera un arpa, ¿vale? Después más tarde he visto gente que ha hecho arpas en huequitos de árboles y hace una musiquita preciosa. No, esto es mucho más elemental. O en lo que yo llamo los sonidos del riesgo, pues cuando me meto en el meollo, cuando transgredo
la propiedad, se supone, o el patrimonio de alguien, o como trabajo con las pencas en medio de las espinas, poniendo ahí cuerdas, micrófono, grabadoras, es como ese punto del... Esto cuesta un trabajo, vaya, esto no es tan ideal, ¿no? Y tan preciosista como parecía, ¿no? Este caso es tragedia del lugar. Aquí estoy en zona militar prohibida en el... No sé si esto me va a contar, pero ya a lo hecho pecho. Zona militar, espacio de tiro en el vehículo que tiene agujeros de bala. ¿Vale? Ahí vemos los agujeros de bala y los cañonazos. Eso es un vehículo que ponen ahí para disparar. Yo lo estoy usando de instrumento. Simplemente gozando el momento, disfrutando de cómo suena cada cosa, no queriendo hacer nada. ¿Okay? Cada cosa pues, tiene su caja de resonancia, su platillo, especie de platillo de metal, donde van los faros, etc. ¿no? Me hizo gracia porque alguien en una publicación de Facebook le etiquetó a alguien que se dedicaba al tema de la batería como baterista experimental, ¿no? Me hizo mucha gracia. Porque en mi vida he decidido ser percusionista. Bueno, ya le digo que no hay nada puro y todo aquí está contaminado. ¿Vale? Tenemos más imágenes y detalles de ese trabajo, del encordado, de lo que llamamos aquí penca o la tunera. En áreas de agricultura abandonada también, es un espacio que suelo trabajar mucho, o en este caso, en este trabajo, en el álbum de Atalaya, que se llamaba Shifting Boundaries, se habla de esa transgresión, de esa línea relativa de la pertenencia y la propiedad, ¿no? Entonces yo me meto en muchos espacios que se supone que son privados, pero están descuidados. Los típicos espacios que descuiden se llenan de graffiti, ¿no? O empiezan a saquear las maderas, las ventanas, en las puertas, ¿no? Pues allí yo me incorporaba a recoger lo intangible de la radio, con radios preparadas y tocando las radios. Ahí yo usaba la resonancia de aquellos espacios. Bueno, y sigo haciendo de cierta manera ese trabajo, ¿no? Aquí estamos en la mezcla, ¿no? Ese espacio natural con el espacio doméstico, diferentes resonancias. Ya les decía que es elegir el momento, elegir las circunstancias. Lo que venga por la antena, no sé, puede ser por un partido de fútbol, puede ser un programa cultural, un concierto de Mozart, no sé. Lo que entre, lo que modifique el ruido. ¿Vale? Otro trabajo significativo en esta línea es pueden ver más discografía online si me buscan, sin problemas, en mi página web. Les pongo simplemente para explicar que lo entiendan mejor este trabajo que es Aera, Mare, Terra, ¿no? Que sería aire, mar y tierra, en el que yo hago una intervención en tres intervenciones en tres instrumentos que son tres objetos o tres vehículos abandonados. Una avioneta estrellada, un barco en desuso o abandonado y un tren. ¿Sí? Entonces, para hacer este trabajo, pues no solamente es la intervención, sino como les digo, hago todo el proceso de preparación, de cartografía, de geolocalización, de preparar el equipo, de preparar la caminata, de llegar hasta el lugar. Por ejemplo, en este caso la avioneta era como, bueno, a ver por aquí buscando pistas y al final se encuentra, ¿no? Ese esfuerzo, ese riesgo, esa aventura es lo que le da contenido a la experiencia y lo que le puede dar contenido a la pieza final.
imágenes de esta idea. Aquí tenemos la avioneta estrellada, la intervención, el tren abandonado, ¿okay? Y esto sería otra obra que se publicó en un sello de nombre pronunciable que lo lleva la Sociedad de Música Electroacústica Española, la AME, y saca este sello en el que yo propongo esta pieza que se llama obra menor. Entonces, obra menor significa que estamos prescindiendo de esa gran obra, esa obra perfecta, es la obra menor, la del suelo. Esa analogía entre el esfuerzo y el riesgo frente al glamour y la perfección, ¿no? El mojarse, el mancharse, esa analogía, les digo, del el proceso como una construcción de una obra, ¿no? De hacer una carretera, ¿vale? Esta pieza que está realizada golpeando máquinas enormes abandonadas que fueron utilizadas para hacer la autopista del sur aquí en la isla, y esto lleva ahí 40 años, 30 años, no lo sé, varias décadas. Llegando a la parte final en que vamos concretando el proceso a lo sólido, a lo que cristaliza. Entonces, ya no necesito un gran viaje, simplemente necesito un trayecto significativo. Como en un cuadro no necesito un cuadro infinito, o una grabación de campo con 3 minutos, 5, 7. Claro, también ponemos una grabación de campo de 2 horas y igual se la aguanto. Tenemos una serie de formatos, ¿no? En la que más o menos funcionamos en función del objetivo. Pero yo llamo en este caso un transecto que puede ser 10 pasos, o una barrida de 5 metros. Entonces yo estoy barriendo un camino en el bosque de eucalipto, abro esa franja y ya podemos decir desde el punto de vista del andar, ya es una intervención. Hago fotografía, ya es una pieza. Hago sonido, ya es otra pieza. Hago vídeo, otra pieza. O yo soy la pieza, mi transformación, mi experiencia, lo que queda. Porque igual el sonido, el archivo se me forma por el sonido, la cámara se me da la batería, se va. Empieza a llover, sin embargo yo soy aquel que se ha vaciado, es la emulsión sensible o es la superficie empática en la que deja la huella, ¿okay? Pero bueno, estamos hablando de llevarlo al cuerpo, llevarlo a lo sólido, y todas estas derivaciones del proceso son ciertamente se me fuerza todo el cielo. Todo eso va dando obras, ¿no? Va dando diferentes obras, tipos de obras. Puedo decir, ¿eres un artista multidisciplinar? No lo sé. Yo solo sé que voy tirando. Y voy haciendo y voy viviendo, ¿vale? Y tengo cámara, y tengo, mientras me dure la cámara, tengo un móvil, tengo un taller, tengo un soldador, y me puedo hacer una jaula del camino ese que he abierto, he recogido las hojas, digo, voy a hacer una encapsulación tan rígida, tan representativa, un poco metafórica, pero física también, de ese material, y en esas piezas, en este caso pequeña instalación, hecha a partir del camino, del barrer las hojas, que está grabado y está metido a través de dispositivos de audio pequeños en esas aulas. Esas aulas son como reproductores, es como un aparato de música, pero que suena siempre lo mismo. Vale, entonces ahí estoy oyendo yo estos dos barridos. La pieza más vertical es un barrido, la otra más cuadrada es otro barrido. Y suenan ahí, en la galería. Claro, están invadiendo esa pieza a otras. Y entonces ya estoy componiendo de una manera electroacústica. Me estoy componiendo como un artista plástico, como un escultor. ¿Vale? Estoy haciendo una pieza electroacústica usando diferentes altavoces, diferentes características, diferentes fuentes de sonido, composiciones, capas. Y va resonando en el espacio unas con otras, y ya las tengo que organizar. Para mí no es una
instalación electroacústica que tú pones a lo mejor cuadrafónica, 4 altavoces en cuadrado, la público en medio y a escuchar. No, ¿vale? De tal manera he ido trayendo desde esa experiencia de pintor o de artista plástico el sonido y he hecho como una vuelta a recoger la experiencia plástica, porque al fin y al cabo yo le digo que era mi esencia de la experiencia. ¿Ok? Yo siempre veo las cosas como un pintor o como un artista plástico. ¿Quieres llamarme artista sonoro? Perfecto. ¿Quieres llamarme pintor? Me da igual lo que me llame. ¿Vale? Pero aunque haga pintura, siempre mi visión es el sonido. Aquí tenemos otra intervención en que yo abro una especie de agricultura absurda e impracticable. Entre los campos de la playa abro una línea, el sol va secando las piedras y abajo está la piedrita más húmeda y abro una línea y dibujo una línea con una sala. Bueno, y es todo un resonar, es el paso, es el camino, es el trabajo, es el avance, es el transecto. Transecto es suficiente, ¿qué son? 4 metros, 5 metros, 10 pasos. Y esta sería la pieza final. Son unos ejemplos que le pongo, ¿no? Esta pieza sería con piedra, no sé si pesará a lo mejor 200 kilos la pieza, pero es un reproductor estéreo. Está puerto en una red de pesca, tramario que decimos aquí, fuerte, que está envuelta dentro y luego está envuelta en la tabla, encapsulada la experiencia, calculada el reproductor. ¿Vale? Se envuelta por ahí sale un calculo y ahí va luego a una central que gobierna, ¿no? Por ordenador y cómo se van organizando las diferentes piezas desde el punto de vista sonoro. Sí, suena el tañir de la azada en la piedra. Sí, hombre, siempre tú puedes poner una parte ilustrativa que tú pongas el vídeo, es otra pieza el vídeo. Tú puedes quitar el sentido o la explicación, la pieza tiene que funcionar per se, por sí misma. Entonces, pero también puedes decidir incorporar el vídeo, entonces, de cierta manera, el tú entender la pieza más, verle el sentido para el público posible, si hay alguien interesado, pues valora más, ¿no? Pero siempre pensando que el vídeo es una pieza, la escultura sonora otra, pero si yo decido jugar con ella, a lo mejor ya estoy componiendo, ¿vale? Ya pongo el vídeo, bueno, lo pongo sin sonido, o lo pongo cruzado, encima, no sé, o aparte en otra sala, una sala solo con el vídeo, una sala llena de vídeo, o no sé, depende de las condiciones, lo que tú quieras componer, expresar. En este caso, pues ya llegamos a esa pintura que yo llamo, finalmente, esa pintura sonora, ni siquiera suena, pero está hecho desde el punto de vista de ese intento de reflejar la experiencia sonora en lo físico, en este caso en lo plástico, en la pintura, ¿no? Entonces son materiales, generalmente trabajos materiales tradicionales del arte, el papel, la cerámica, el óleo, etc., ¿no? Entonces estos son piezas que hago en papel abandonadas, en lugares, en ese sitio abandonado, los dejo, vuelco, hago con papel artesano, los vuelco en los lugares, los abandono, los arranco, los recompongo y luego pinto encima con una pintura muy escultórica, muy de volumen, ¿vale? Estos son algunos fragmentos de esa pintura, ¿vale? Y esta sería la presentación de la pieza, que van como una especie de pupitres, como en una obra que cogen ¿no? Y cogen como esas mallas para colar las piedras en un tamaño, ¿no? Y las vamos viendo así, o cuando cogen cualquier otro elemento, ¿no? En este caso, este díptico funciona así. Entonces, esto es todo. Decirles que, si se dan cuenta que, claro, en la experiencia del todo es inmersiva, es compleja de los sentidos. Un sonido no es el mismo en un contexto que otro. Y entonces, por eso, finalmente les digo, y como en este caso esta charla está dirigida a este congreso virtual,
en el que le doy las gracias por haberme invitado y espero que le haya servido algo la propuesta. También nos dicen que, de alguna manera, hagamos una experiencia del momento. Y el artista sonoro de ahí viene también improvisador, ¿okay? Y en ese sentido, es tan importante el aquí y el ahora, ¿no? Esta habitación con la resonancia, el no tener nada previsto, el estar absolutamente en blanco, no saber qué va a pasar, estás en cero. O sea, tienes que tener confianza en tu instinto, escuchar, tomar decisiones, jugar con lo que ocurre, ¿no? Como cuando haces una intervención con una fonética, poética, y lo que hablas no tiene que comunicar, o sí. Muchas gracias.